Bienvenido a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y ya saben que pueden suscribirse para no perderse ningún contenido de este podcast de actualidad en las principales plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en varias otras más. Así que hoy tenemos un episodio realmente muy interesante donde vamos a estar tratando muchísimos temas que nos ha dejado esta semana que acaba de pasar. Esto es Micromundos, arrancamos así. Finalmente se ha renovado el uso del swap, ¿sí? Este préstamo de intercambio de monedas, ¿sí? Que se genera entre China y Argentina. Bueno, finalmente ha logrado renovarse y ampliar los yuanes para libre disponibilidad. La verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Hay algo muy lindo que es que esta pausa y esta espera por la definición de candidatos y candidatas del frente, este llamado de Cristina a que tomen el bastón de mariscal, yo soy uno de los que dijo voy a hacer lo que hay que hacer, voy a caminar, voy a recorrer, estamos trabajando en el programa, estamos acordando con trabajadores, con gobernadores, con intendentes. ¿No te gusta Cafiero como canciller hoy? No, te lo pregunto bien, ¿no es un buen canciller? Yo me baño y hablo inglés, y la gente que no sé, que hay que dinamitarlo. Primero que es una forma de decir, o prender fuego al Banco Central, lo que sea, es una forma de decir, voy a actuar con mucha firmeza, lo voy a hacer lo más rápido que pueda, y de este problema me tengo que deshacer. Esa es una forma de decir. Pero un país tiene instituciones, tenemos una constitución que hay que respetarla, tenemos 24 provincias, tenemos un montón de cosas, entonces eso es lo que está. El statu quo, que me parece que se refiere Javier, es más a decir, yo no voy a permitir que mantengamos la economía cerrada, no voy a dejar este nivel impositivo, no voy a dejar que los programas educativos sean los mismos de hace 150 años. Creo que hubo una decisión de no dividir la ciudad de Buenos Aires, y eso lo involucró a Mauricio, a Horacio, a Patricia, a María Eugenia, a Fernán ahora, mía también, porque estuve sentado en programa con ella y me decía, pero ¿por quién vas a tomar partido? Y yo siempre decía lo mismo, si quiero ser el candidato único, no tengo que manifestarme por un candidato a presidente. Y lamentablemente hoy estamos en una interna del PRO de hace meses que están consumiendo a la coalición opositora, la han hecho reducir en volumen, le estamos hablando al votante histórico, y lamentablemente yo creo, sinceramente, que si vamos a las PASO con dos candidatos del PRO como están instalados, en los medios, en todos lados, vamos a tener riesgo de salir terceros. En nuestro compilado semanal escuchabas en primer término a la presentadora de C5N anunciando el acuerdo entre la Argentina y China, que ha sido lo más importante de esta gira de Sergio Massa y Máximo Kirchner a la República Popular China. Es bastante confusa la información acerca de lo que se puede y no se puede hacer con la plata que nos están dando los chinos. Llamale swap, intercambio de monedas o como sea, lo cierto es que los chinos nos están dando plata. Y además
lo que es bastante incierto es que no sabemos qué es lo que quieren a cambio los chinos. Obviamente, lo que sí sabemos es que en algún momento nos van a pedir esa plata de vuelta. Después, lo que sí no sabemos es cuáles son los ejes del intercambio, es decir, las condiciones que nos pone China para darnos esta plata en el momento en que la Argentina está pasando un momento tan malo que dicen que las reservas del Banco Central ascienden a 7.500 millones de dólares negativos. Es decir, si yo no lo entiendo mal, que el Banco Central está utilizando la plata de los encajes de los depósitos para, por ejemplo, financiar importaciones. Hasta lo que yo entendí, ¿no? Este swap con China es por otros 3 años, por 19.000 millones de dólares, y de ese monto, 10.000 millones de dólares dicen que es para ser utilizados con libre disponibilidad. Hay quienes dicen también que en realidad no, esto no es tan así, que para libre disponibilidad hay solo 1.000 y que el resto es para utilizarlos en importaciones desde China. Lo cierto es que en una semana la Argentina se ha apoyado en China por un lado, ¿no? Y ha venido apoyando a Venezuela. Ahora nos vamos a meter con ese tema, pero un tema interesante, ¿no? China dijo que si se cae el acuerdo con el Fondo Monetario, se cae el acuerdo por los swap, con lo cual China es comunista pero no es tonta, claramente. Rodolfo Sturzenegger, expresidente del Banco Central, dijo que justamente que los yuanes, que los chinos, cada vez que se utilizan los yuanes para convertirlos a dólares, tienen que autorizar la operación, con lo cual los chinos nos van a decir en qué momento podemos utilizar ese dinero que se supone es de libre disponibilidad, según lo que dice Sturzenegger. Así que, bueno, es bastante confuso todo esto. Los términos del acuerdo son secretos, o gran parte de esos términos son secretos. Y ahí fue Máximo Kirchner, que ahora está fungiendo como una suerte de canciller, y que es un señor que evidentemente no tiene ninguna experticia en eso. Máximo Kirchner estuvo en una cena en Huawei. Huawei es la empresa china que está tratando de imponer en la Argentina su sistema de 5G, que es justamente el tema por el cual los Estados Unidos están muy preocupados porque la Argentina se acerque tanto a China, por el tema del sistema del 5G. Y ahí estaba Máximo Kirchner. Yo no sé si nos estamos comprando un problema después con el resto del mundo occidental con todo esto, y no vaya a ser cosa que los chinos... No da la impresión que los chinos sean señores muy amigables cuando te van a reclamar a lo que te comprometiste si no cumplís. Pero me parece que la Argentina sobrevuela todo y que no le importa nada y no le importan nunca las consecuencias. En todo caso, se supone que esto debería traer un poco de tranquilidad. Lo que pasa es que el temor que todos tenemos es que estemos firmando un pagaré que sea mucho peor que los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que nos estemos convirtiendo en rehenes de China. Que no son ningunos señores fáciles. Después escuchábamos, y yo decía que esta semana la Argentina primero se apoyó en China y también se apoyó en Venezuela, o apoyó a Venezuela en esta cumbre en Brasil, donde Lula dijo que las denuncias que hay sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela tienen que ver con una narrativa, ¿no? Hablar de narrativa, el término narrativa siempre da la impresión de una construcción falsa, ¿no? De un discurso que se pone para ser difundido a través de los medios de comunicación y políticos. Bueno, eso, y Gabriel Boric, por izquierda, presidente de Chile, escuchabas, y a Luis Lacalle Pou, por derecha, presidente del Uruguay, independientemente de sus ideologías, están condenando lo que está pasando en Venezuela. Dice que no se pueden negar. Uno por izquierda, el otro por derecha. Pero evidentemente los derechos humanos no tienen ideología. El respeto por los derechos humanos no tiene ideología. La Argentina ha hecho un papel vergonzoso, ¿no? Con Alberto Fernández,
apoyando una vez más al dictador Maduro. Dijo en un tuit el presidente de la Nación: me reuní con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para seguir la construcción de una América Latina unida que defienda los procesos democráticos, los derechos humanos y la libertad de los pueblos. Nada de todo esto es lo que hace la dictadura de Maduro. Ya se lo dijo Boric y se lo dice la calle Pou. ¿Qué más quiere el presidente? ¿Qué más necesita? Izquierda y derecha coinciden. Izquierdas y derechas civilizadas y lógicas y democráticas. Después la tenemos a Diana Mondino. Diana Mondino, para mí, comete un exabrupto. Diana Mondino es economista, persona que yo estimo mucho, y es la primera candidata a diputada de la ciudad de Buenos Aires por Javier Milei. Evidentemente se va a convertir en diputada a partir del próximo 10 de diciembre, va a asumir allí su banca, me imagino, porque es lógico que Milei en la ciudad de Buenos Aires va a meter a algún diputado. Si ella es la cabeza de lista, por supuesto se va a convertir en diputada. Me parece a mí que comete un exabrupto que yo, digo, después de haberla entrevistado muchas veces, nunca la escuché a Diana Mondino en este papel, ¿no? Parece que todo el que se une a Milei tiene que ser tremendamente agresivo. Y bueno, y construye este papel diciendo que Santiago Cafiero no se baña y no sabe inglés. Y la verdad es que me parece que a Santiago Cafiero hay tanto para criticarle que detenerse en que Cafiero no se baña es una tontera. Me parece que no ayuda, ¿no? Evidentemente, a mí lo que más me asusta de Milei no son tanto sus ideas o lo que está diciendo que va a hacer, porque, digamos, esto de dinamitar una cosa u otra, después no lo va a poder hacer. Lo que sí me preocupa es que la Argentina necesita bajar un cambio en el diálogo interno. Es muy agresiva y me parece que obviamente esto no ayuda. Digo, a ver, a mí me parece que Cafiero es un pésimo canciller, pero voy a criticarlo a Cafiero no por si se baña o no se baña, porque entonces lo que hace la propia Diana Mondino es descalificar su propia descalificación. Y después dice, sí, algo que me parece más sensato, digamos, Milei empieza a bajar un cambio, no tanto desde la agresividad, pero sí desde lo que está diciendo. Ya no habla tanto de casta, sino habla del status quo. ¿No? Empieza a cambiar un poco y entiende que en el caso de ganar va a tener que someterse al imperio de la ley, algo que no quería hacer, ¿no? Que Milei va a tener que someterse a lo que va a decir el Congreso, a convencer a diputados y senadores, probablemente los puteen, no lo sé, pero me parece que Milei empieza de a poco a moderar su discurso, ¿no? Empezando una vez más a cumplirse el famoso teorema de Baglini, ¿no? Que cada vez que estás más cerca del poder, bueno, justamente te vas adaptando. Me pasé, y no hablé de Guado de Pedro, que también lo escuchábamos antes que escuchar a Diana Mondino, y Guado de Pedro, ¿no? Dice ahí en C5N, yo diría que Guado de Pedro está escribiendo la crónica de cómo construir un candidato de la nada, desde cero. Guado de Pedro es, digamos, una persona prácticamente desconocida, nadie lo conoce, es un señor que aparentemente se va a convertir en el candidato preferido de Cristina, contaría con la bendición de Cristina, está en una etapa de construcción como candidato, su postulación todavía no es segura, porque en realidad dentro del peronismo no hay nada seguro. Guado de Pedro habla que están haciendo un programa. Guado de Pedro pertenece a la Cámpora y la Cámpora hasta hace poco tiempo decía que no era necesario tener un programa. Lo gracioso de Guado de Pedro y de tantos otros dirigentes es que ven a este gobierno, del cual Guado de Pedro paradójicamente es ministro del Interior, como si no fuera un gobierno propio, sino como que fuera un gobierno de la oposición. Y entonces Guado de Pedro ahora, que es, insisto, ministro del Interior, busca separarse del gobierno del que forma parte, tratándolo como si fuera un ente ajeno, ¿no? El presidente obviamente ya sabemos que no computa, que a nadie le importa lo que diga el presidente de la nación, pero Guado de Pedro, ¿no? Está en todos lados ahora, después de que durante años mantuvo un perfil muy bajo, porque Guado es Cristina,
Guado es Cristina. Y este es el mismo experimento que llevó a Alberto Fernández al poder, pero a través de otra metodología. Ya no lo anuncia sorpresivamente en Twitter, sino que Guado de Pedro ahora, empieza a transitar un periodo de construcción como candidato. Es otra forma, pero es lo mismo en el fondo. Guado de Pedro no es un señor moderado, aunque lo están empezando a vender como tal. De Pedro no es moderado, ¿no? Y de Pedro sí creo que tiene más posibilidades de ser un títere que Alberto Fernández. Alberto Fernández fue un títere hasta cierto punto y no tanto, porque si hubiera sido un títere no hubiera habido los problemas y las internas y las operaciones que hubo con Cristina Fernández. Guado de Pedro, sí, Guado de Pedro es el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, es el hermano de Máximo, con lo cual Guado de Pedro sí va a ser un títere. Esto me parece que esto desde ahora tiene que quedar claro para el análisis. Después lo escuchábamos a Jorge Macri. Jorge Macri se ha convertido en el flamante candidato del PRO, precandidato a nivel de la ciudad, a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Acá hay algo interesante. La primera pregunta es ¿por qué razón o qué le dieron a cambio a Larreta para que lo dejara o hiciera caer la candidatura de Fernán Quirós, su ministro de Salud? Jorge Macri se declara prescindente de apoyar a cualquier candidato. ¿Habrá sido esa la prenda de cambio para que Larreta se bajara su candidato? Probablemente sí. Eso estaría denotando probablemente que Larreta empieza a evidenciar cierta debilidad frente a Patricia Bullrich, que da la impresión está mucho mejor en las encuestas que Horacio Rodríguez Larreta. E incluso que está mucho mejor en encuestas que no se conocen. Ustedes saben que hay dos tipos de encuestas. La que maneja el poder, la que maneja el círculo rojo y los candidatos, y las que se difunden. Por lo general las que se difunden están suavizadas. Muchos dicen que en aquellas encuestas que no se difunden públicamente, Patricia Bullrich está muchísimo mejor que Horacio Rodríguez Larreta, y que tiene muchísimas más posibilidades de convertirse en la candidata de Juntos por el Cambio. Ahora bien, la gente de Patricia Bullrich, después de decir esto, ¿qué dice además? Dice, bueno, lo que tenemos miedo es que en algún momento Horacio Rodríguez Larreta va a volcar el poder del Estado de la ciudad de Buenos Aires en favor suyo, en favor de su propia candidatura. Y ahí Patricia Bullrich tiene un problema. No tiene plata. O tendría mucha menos plata que Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, y esto no se está hablando demasiado, hay una carrera de parte de Patricia Bullrich para conseguir financiamiento. En eso, algunos dicen que está metido Mauricio Macri, cosa que no sería de extrañar. Ahora, Juntos por el Cambio tiene un tremendo problema que lo evidencia el último audio del compilado semanal, que es de Facundo Manes, diputado radical por la provincia de Buenos Aires. A ver, entiendo que Manes se refiere un poco a lo que está pasando también en la provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que Manes está haciendo una advertencia, que es una advertencia que ya antes, en una entrevista que le hicimos a Paula Oliveto en uno de nuestros episodios de este podcast, había dicho. Paula Oliveto dijo: ojo que todavía no ganamos la elección y le estamos ganando apenas al Frente de Todos por 2 puntos. Eso fue hace como 2 meses. Hoy todos los analistas están diciendo que Juntos por el Cambio, que hasta hace un mes y medio, ganaba seguro, ahora no gana seguro. Y esto también, y acá tenemos que encontrar esta explicación de por qué Cristina Fernández de Kirchner le empieza a hablar a Milei, empieza a confrontar con Milei y dejó de confrontar con Juntos por el Cambio, casi que lo ningunea. Bueno, justamente porque el que está, digamos, moviendo el avispero, el que está rompiendo el status quo del bipartidismo es Javier Milei. Por eso Cristina Fernández elige a Javier Milei como adversario, porque eso le permite radicalizarse, que es el ámbito donde más cómoda está Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, hay una situación muy compleja dentro de Juntos por el Cambio, porque como bien dice Facundo Manes, el internismo los está consumiendo.
Y me parece bien yo coincido con esa postura. Si bien es saludable que haya internismo, porque me parece que es saludable, siempre y cuando ese internismo no sea tan profundo que haga que se quiebre la alianza, pero lo cierto es que el internismo los está devorando. Faltan 20 días para el cierre de listas. Me parece a mí que todo puede pasar. Ahora, el problema que tenemos todos, principalmente el gobierno, pero todos nosotros también, incluso el problema que puede tener o el riesgo que puede tener este proceso eleccionario es ¿qué va a pasar? Me estoy preguntando la noche de las PASO, la noche del resultado de las PASO. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque ahí empieza otro partido, un partido muy complicado, que no se va a estar resolviendo solamente una cuestión de candidaturas. Digo, hoy muchos analistas se preguntan, bueno, ¿cuántos dólares necesita el gobierno para llegar a las PASO? El problema no es ese. Bueno, es un problema, pero digo, a mí me parece que el problema mayor es cuánto dinero necesita el gobierno para llegar al 10 de diciembre. Esta es la cuestión, porque el gobierno muy probablemente pierda. Entonces, ¿cómo va a quedar el gobierno de Alberto Fernández, que prácticamente es un presidente ausente? ¿Cómo va a quedar ese gobierno? ¿Cómo va a seguir gobernando? ¿Qué poder va a tener si hoy está muy menguado después de perder una elección? Bueno, estas son, me parece a mí, las incógnitas y los escenarios y los interrogantes que se abren. Para introducir esta entrevista necesito un par de minutos para darles el contexto. Hace varios meses, en un space, nos encontramos Franco Rinaldi, de él se trata la entrevista. Ustedes ya lo conocen, periodista especializado en aeronáutica y además dirigente político. Nos encontramos en un space y empezamos a hablar sobre lo que podía ocurrir con la compra del nuevo Tango 01, que ahora se llama Argentina 01. En ese momento recién empezaba a salir la noticia y Franco me vaticinó que iba a haber un lío descomunal. Primero, una mala compra desde el punto de vista técnico y después una compra que podía ser muy cuestionable desde el punto de vista administrativo. Pasó el tiempo, el avión llegó con toda la polémica de las maniobras riesgosas que hizo el piloto y quiero tratar de revivir aquella charla que tuve con Franco por el mes de enero o febrero, hablando sobre el avión presidencial que ya está en la Argentina. Digo, para empezar, es un despropósito que un país como la Argentina se gaste 21 millones de dólares en comprar un avión presidencial. Pero además de eso, pasa todo esto. Hola, Franco. Hola Martín, ¿qué tal? Gracias por llamarme. De nada. Bueno, he tratado de hacer esta introducción para poner a nuestros oyentes en contexto de cómo empezamos a charlar de este tema y me gustaría volver a escucharte, por supuesto. Me parece perfecto. Bueno, te voy diciendo las cosas que me parecen más sustantivas y en base a eso vos me decís. Para recordar por qué aquella vez hablamos, y obviamente sostengo más que nunca mi posición de que la compra estuvo mal, y yo creo, me animo a decirte lo siguiente, Martín, yo creo que la compra del nuevo Tango 01, vamos a ver finalmente con qué matrícula queda el Tango 01, que ahora se le llama ARG 01, pero aclaro un detalle técnico para que vos veas el nivel de improvisación y de prolijidad que hay alrededor de esto. ARG 01 o AR01 es una matrícula válida para el avión, así que hay que ver qué matrícula se le pone según la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que depende además de Naciones Unidas. Los aviones argentinos que son para uso civil y comercial y que son los del gobierno, tienen que tener matrículas que empiecen con LB, LB corta, ¿no? Lima Víctor, o LQ, Lima Quebec. Entonces, esto tiene una cosa que se llama RT01,
No existe RG01 como matrícula. Así que... Ya empezamos mal. Arrancamos digamos, muy mal. Para que nos entendamos, o sea, el Air Force One, Sí. es en lo que estaba pensando la gente de presidencia cuando le quiso poner este nombre cachero al avión, tiene matrícula. Tiene una matrícula. Air Force One es el nombre que adquiere cuando viaja el presidente. Pero después el avión tiene una matrícula que no es Air Force One. Está claro, pero bueno. Yendo a lo concreto sobre la compra del 757 que compró Presidencia para la República Argentina, que es una adquisición para el patrimonio del Estado Nacional, porque Alberto Fernández, cuando se vaya el 10 de diciembre, no se lleve el avión a su casa, del mismo modo que el avión no lo pagó con plata de su bolsillo. Por supuesto, por supuesto. Entonces el punto de vista que hacíamos aquella vez es sobre qué se hace con el patrimonio estatal. El 757, que es el avión que se adquirió, por empezar, que es un avión que se dejó de fabricar en el año 2004. En la industria aeronáutica esto es objetivo, es dato de la realidad, no es lo que opina Franco Rinaldi o lo que podría opinar Carlos Vázquez o cualquier otro consultor. Es dato de la realidad. Un avión, cuando se deja de fabricar, es porque quedó obsoleto para la industria. Y obsoleto quedó para la industria, además, compañías y los particulares dejan de solicitarlo, dejan de comprarlo. Por decirte dos ejemplos muy concretos recientes. El Airbus A380 es un proyecto de miles de millones de dólares que hizo la Airbus fabricando el avión más grande del mundo, que es ese avión grande, que parece como un barco del aire, sí, que tiene 2 pisos largos. Bueno, se dejó de fabricar porque no tenía comprador. Y recientemente el Jumbo, que es el avión más lindo, retratado, claro, el más retratado en la industria del cine, te diría, también dejó de fabricarse porque no lo quieren más, se quedó sin el comprador. Entonces se dejó de fabricar. El 757, que es el avión que compró Presidencia, se dejó de fabricar en el 2004, Martín. Claro. Estamos hablando hace casi 20 años. Y estamos comprando un avión que creo que tiene 22 años, ¿no? El avión es fabricado en el 2001. Uh-huh. Ahora te hago una pregunta de burro nada más. Que tenía muchos años sin uso. Es un avión que voló para la compañía Iberia y después dejó de ser usado porque no tenía comprador. Ahora, la Argentina tenía el Tango 01, el que había comprado Menem, que también era un Boeing 757. ¿Valía Correcto. la pena comprar el mismo avión después que habían dicho que tenía tantas dificultades? ¿No era mejor poner toda la plata que se necesitaba para poner en condiciones el que ya teníamos? Absolutamente. De hecho, yo lo hablé esto en su momento porque no es a lo que yo más me dedico dentro del área de la consultoría aerocomercial. Yo me dedico a otra cosa más de planificación de rutas y de flotas, pero hay gente que se dedica y que tiene con precisión, por ejemplo, cuánto cuesta poner a punto un avión, y que además está muy al tanto incluso de cómo era la situación del Tango 01, la situación real del Tango 01. Uh-huh. Los consultores con los que yo hablé y les pregunté, me decían, arreglar el Tango 01 cuesta como máximo 15 millones de dólares. Acá gastamos 25. Algunos dicen 22, otros dicen 25. Pero máximo costaba 15 y tenías el mismo avión. Por eso es medio ridículo lo que pasa. Un poco más viejito, porque el Tango 01 que compró el expresidente Menem, mal no recuerdo, lo compra en 1996. Está bien, 5 años más, pero justifica para comprar el mismo modelo de avión solamente 5 años más nuevo poner 25 millones de dólares cuando el gobierno está anunciando todos los días y justificando restricciones para todo el resto del sector de la economía porque precisamente le faltan dólares. Da la impresión que no. Uh-huh. Da la impresión que no. Pero además, insisto en este punto, yo no estoy en contra de un país como Argentina, tan lejos, si vos querés, del resto del mundo. ¿Sí? Fíjate
lo que acaba de pasar con el viaje a China, tan lejos del hemisferio norte. A mí no me parece mal que el Estado Nacional argentino, aún con las dificultades que tiene, y sin demagogia lo digo, yo sé que esto puede ser políticamente incorrecto, no me parece mal que el Estado argentino tenga un avión presidencial. No me parece mal. No me parece un gasto superfluo. El presidente, cuando viaja en el avión presidencial, tiene que viajar cómodo, es un viaje, se supone que está representando los intereses del país, tiene que viajar bien, no puede estar dependiendo de qué hora sale el aerolínea. Bueno, eso hasta ahí te lo tomo. Después podemos conversar si era o no el momento para hacerlo, si la Argentina no está atravesando una crisis de divisas lo suficientemente importante como para ponerse a gastar 25 palos verdes en eso, etcétera, etcétera. Pero lo que es seguro es que la compra es, uno, está amañada, y segundo, es una compra totalmente injustificable desde lo técnico. ¿Para qué paso ahora a la otra parte? ¿Puede haber un caso de corrupción acá? Yo creo que sí, por eso te acabo de decir, la compra está amañada. Hay un caso de corrupción, para mí, en tanto y en cuanto no se cumplieron con los criterios de licitación de algo para el Estado, de una compra para el Estado. Vos cuando comprás las cosas, tenés que buscar lo mejor al mejor precio. Exactamente. Esta es una obligación, no es un favor que nos hace un funcionario público, en este caso lo más alto que es la presidencia de la Nación. Es su deber. ¿Sí? Si lo hace, cuando lo hace no hay que decirle ni gracias, porque es su deber. Pero ahora, ¿este avión cómo se eligió entonces? Se eligió con un pedido de licitación único, para un avión único. Quiero decir, ponele mundo. Yo me fijé en el momento que se realizó la compra, en el mundo creo que ahí habría alrededor de 40 aeronaves Boeing 757 modificados para hacerse ejecutivos a la venta en todo el mundo. 40, ponele, de los 1050 que se fabricaron. En toda la historia, desde que la Boeing empezó a fabricar el avión a mediados de los años 80 hasta que lo discontinuó en el 2004, fabricó solamente 1050 aviones, de los cuales hoy en día creo que alrededor de 800 están solamente operativos. De esos 800 había a la venta, ponele, 50. De los 50 que había a la venta, Martín, solo uno, 50 que había a la venta en todo el mundo, tenía motores Rolls-Royce. ¿Cuál fue a buscar la presidencia de la Nación Argentina? El que tenía motores Rolls-Royce. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación de eso? Desde lo técnico, ninguna. Porque Argentina no fabrica motores Rolls-Royce. Por eso. Nosotros no tenemos presupuesto para aviones con motores Rolls-Royce. Digamos, de hecho, te voy a decir una cosa más. Allá lejos, ya hace tiempo, en el 2011, cuando hice mi primer viaje laboral a la Boeing, la gente de Boeing me dijo, motores Rolls-Royce eran los que peor adaptación tenían a sus aeronaves. No puedo creer. Entonces, vos decís, es como que vos seas mañana te pongas a hacer del Estado, vendas autos. El único que tiene, no sé, Volkswagen Gol con gomas Pirelli. Sí, claro. Yo que soy un comprador del Estado, digo, che, te voy a comprar uno Volkswagen Gol. Y entonces agarro y digo, saco un pedido de licitación que digo, ese Volkswagen Gol color rojo, solo con goma Pirelli. Vos sos el único que tiene para venderlo. Bueno, eso es una compra amañada. Esto va a terminar en algún momento en alguna causa judicial. Bien, escuchame una cosa, te hago una de las últimas preguntas. Sí. Vos decías que, aunque suene políticamente incorrecto, te parece que un país como la Argentina, con su posición geográfica y digamos, diciendo que ese avión va a ser utilizado por el presidente de la Nación, que no puede estar dependiendo de horarios y de una aerolínea, digamos, en base a eso, ¿no es más barato alquilar los aviones o es más caro? En el corto plazo te diría más barato.
la Argentina no tiene no le sobran, digamos, aviones para una eventual comitiva presidencial, para viajes transoceánicos, ¿viste? El mercado argentino no tiene tantas aeronaves ejecutivas que vos puedas llevar, ponele más de 7, 8 personas con viajes que al mismo tiempo puedas cumplir en la posibilidad de un viaje a China, al norte de Europa o a Europa en general, sí, ponele a Washington o a Nueva York o a México. Eso puede llegar tenés más posibilidades. Sí, se puede, digamos, lo que te quiero decir es que siendo como parte del patrimonio estatal y pensando que uno quiere y desea que el presidente de la nación, cuando está en un viaje, está haciéndolo un viaje de trabajo, y que para hacerlo lo haga con comodidad y con tranquilidad y además con seguridad. Vos sabés, Martín, que en 2016, apenas comenzara la presidencia del expresidente Macri quiso hacer lo mismo que Alberto Fernández en el último año de gestión, que es comprar un avión, porque el Tango 01 estaba parado desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando empezó con el tema de la compra del avión, aparentemente desde el lugar de la presidencia, se vio que era muy difícil cortar con el tema de las intermediaciones, la cosa se ponía un poco oscura, y me parece que alguien vio algo que no le gustó. ¿Sí? Si vos querés, evocando aquella vieja frase de Lola Reutemann. Exactamente. Alguien vio algo que no le gustó, y aparentemente el presidente Macri, esto es lo que yo pude recabar como información, dijo, listo, se corta, no quiero comprar avión presidencial. Y toda la presidencia del expresidente Macri, para los viajes largos, ¿cómo viajó Macri? Viajó mayoritariamente en vuelos de línea. ¿Sí? Viajó en Air France, viajó alguna vez en Aerolínea, viajó en Alitalia, bueno. Tenía que subir el presidente a un avión regular, a un vuelo de línea, bueno, problemas para ponerse de acuerdo con la compañía, afectando a la compañía por el tema de la seguridad, tenías que tomar prácticamente toda la ejecutiva, te salía un fangote de guita, porque tenías que más o menos tener que hacerle un chequeo a la gente que subía a la ejecutiva, que iba a compartir cabina con el presidente, con una situación de seguridad non santa. Bueno, entonces yo digo, desde ese punto de vista, a mí me parece correcto. Está bien, que el claro. presidente de la nación, digamos, que el presidente de la nación argentina no es que todos los que vienen tengan un avión presidencial, porque uno espera que el presidente viaje para hacer buenos negocios y buena representación política para el Estado Nacional Argentino y para el pueblo argentino. Seguro. Te hago la última. ¿Qué pensás de la maniobra que hizo el piloto cuando llegó, que sobrevoló la pista del aeroparque sin tener la debida autorización, y después se han conocido los diálogos entre la torre y el piloto, y dijo algo hoy que no era políticamente el momento político oportuno para hacerlo? Una cosa que era un tema de imprudencia o malas condiciones meteorológicas, no, era un momento político inadecuado. No, la maniobra es suicida. Simplemente hay consenso muy extendido, además, Martín, entre todos los pilotos. No he escuchado ni hablado con ningún piloto, ni en privado ni en público, que no diga que esta maniobra que se hizo es una locura total. Es una locura total, y te digo la verdad, creo que es también lo que se puede esperar en una tripulación que no está apta para la aeronave que tiene a cargo. Vos fíjate que lo que se acaba de hacer en el vuelo que se fue a China, que llevaron al superministro Massa, se violaron las restricciones del espacio aéreo ruso, dejando al avión sin seguro, lo cual es gravísimo. Para que vos entiendas, Martín, el seguro del avión presidencial ronda los $1.000 millones. Y la póliza del seguro del avión presidencial ronda los $1.000 millones.
porque no es solamente por el valor del avión, sino por el daño civil que vos podés ocasionar. Claro, claro que sí. Bueno, ese seguro quedó suspendido en el momento en el que se ejecutó un plan de vuelo que incursionó durante largas horas en el espacio aéreo ruso, Martín. Un delirio, un delirio. Esta es la tripulación que está a cargo del avión presidencial. Es un desastre total. Me contó la gente que se dedica al tema de los seguros, de las aeronaves, y que hizo el seguro del avión para presidencia, que ya les había costado enormemente poder justificar la tripulación para el avión presidencial. Porque, como lo dije públicamente en varios lados, y te lo digo a vos ahora, el señor Barone, el hombre de Chivilcoy, no está capacitado para volar un Boeing 757. Pero es un delirio todo lo que estás contando. Bueno, no tiene las horas suficientes. Y lo que me dijeron es que la gente de Londres que asegura el avión presidencial, todo porque es un avión de presidencia, no ha suspendido de manera definitiva el seguro del avión presidencial. Qué disparate. Franco, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Martín, un placer hablar con vos. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Y estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Espero que hayan llegado hasta acá y aquellos que hayan tenido el aguante y la entereza de llegar hasta acá. Bueno, ahora nos metemos un poco en nuestra serie recomendada de la semana. Terminó, en realidad es una serie recomendada que acaba de terminar, que terminó la semana pasada. Se llama Succession, una de las mejores series para mí que he visto en los últimos tiempos. Succession la podés encontrar en HBO, tuvo 4 temporadas y 39 episodios. A ver, como todos los finales, a uno siempre le dejan algo amargo. Yo, por ejemplo, cuando terminó, rápidamente a los 10 minutos estaba llamando a un amigo mío tan fanático como yo de la serie para comentar el final y qué le había parecido, si le había parecido malo, le había parecido bueno, lo había dejado conforme. A mí al principio fue un final que me dejó disconforme, pero después, bueno, pensando un poco, me lo tomé un poco mejor. Succession trata de la historia de una familia, algunos dicen que disfuncional, pero es una familia muy complicada. Está el patriarca que se llama Roy, y que Logan Roy, perdón, Roy es el apellido de esta familia, que es dueña de un imperio de entretenimientos y de un imperio periodístico. Muchos dicen que esta serie está basada en Murdoch, ¿no? El dueño de Fox, especialmente de Fox News. Pero no lo sé eso, realmente nunca lo pude saber del todo, pero sí es verdad que hay algunos puntos de conexión. Originalmente se ha estrenado el 3 de junio del año 2018, y uno de los productores es Will Ferrer, el comediante. Bueno, y Succession trata básicamente de la lucha intrafamiliar, no de la lucha, porque Succession en castellano quiere decir sucesión, pero también se puede interpretar como un juego de palabras porque dentro de lo que es Succession está la palabra success, que significa éxito. Así que, digamos, lo que se mezcla en Succession es el intento de 3 hermanos por suceder a su padre, la despiadada forma de ser que tiene el padre hacia afuera y hacia adentro, cómo es la lucha de poder y cómo todo esto, digamos, juega un conglomerado de medios de comunicación. Al kirchnerismo le va a encantar esa parte. Pero bueno, lo cierto es que me parece a mí que si no la viste, seguramente escuchaste nombrar. Es una serie que es muy interesante, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la política, que tiene que ver justamente con los medios de comunicación, aunque recién en la última temporada el tema de los medios de comunicación y el tratamiento de la información empieza a tener más relevancia. Succession, si no la viste, te la recomiendo.
Una gran serie, como te dije antes, que la podés encontrar en HBO, que tuvo 4 temporadas y 39 episodios. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden suscribirse en las principales plataformas como Spotify, como Google, como Apple Podcast, Google Podcast, y también nos encontrás en YouTube. Chau, gracias. Mi nombre es Martín Pitón y hasta cualquier momento.